Bien, vamos a continuar con la clase que estábamos abordando acerca de las doctrinas de la gracia. Y yo no sé si todos vinieron la vez pasada, parece que sí. Sin embargo, bueno, vuelvo a dar la hoja completa, ahora está aumentada porque viene la continuación y espero que no se sientan tan ajenos quienes no vinieron. Voy a dar, como siempre, un poquito de recapitulación. Voy a contar primero una historia que es muy famosa tal vez en el círculo de los alcohólicos anónimos. Quienes la conozcan pues van a entender que es cierto, y quienes no la conozcan pues les puede gustar. Los invito a que, si gustan, pasen esta área para sentirnos más en intimidad y en comunicación mayor. En una conferencia, en una de las sesiones de esas diarias que tienen los alcohólicos anónimos, se presentó un expositor con dos vasos. En uno de ellos tenía agua y en otro tenía alcohol, y puso un pequeño gusanito, una larvita, primero en el vaso con agua, y el gusanito empezó a nadar y empezó muy feliz. Entonces luego lo sacó y lo puso en el vaso que tenía alcohol, y ese gusanito se empezó a desintegrar, se empezó a deshacer y se pintó hasta el vaso de alcohol, se deshizo. Fue lo único que hizo la persona que presentó ese ejercicio ahí. Y después dijo, bien, ¿qué entienden con esto? Y dijo seguramente un novato, uno que andaba tal vez medio borrachito, dijo, yo ya entendí. A ver, díganos, ¿qué entendió de este ejemplo? Dice que si tomamos alcohol se nos acaban las lombrices. ¿Se fijan qué sensible puede ser a veces un mensaje que pensamos que está claramente expresado? El agua es vida y el alcohol es muerte. Así de sencillo. Pero este señor lo estaba pensando de una manera bien ingenua y dijo, como a mí me gusta el alcohol, yo creo que el alcohol me tiene que servir para algo. Y esa fue la explicación que le dio. Con esto quiero decir de una manera muy burda que las escrituras del Señor, como nosotros somos imperfectos y no tenemos su visión y su conocimiento, pueden ser interpretadas de una manera muy diferente y de una manera que nos agrade y que nos favorezca. De una manera que no nos quite lo que nosotros amamos y lo que nosotros somos. Entonces nosotros reclamamos en las Escrituras los pasajes que más nos acomodan, ya sea porque nos justifican, a veces porque nos reprenden, pero siempre y cuando sean beneficiosos para nuestras vidas, para que seamos nosotros cómodos, exaltados y para nuestro bien. Decía un señor, queríamos orar por él en una necesidad que tenía y dijimos, ¿podemos orar? Y dijo, mientras no me afecte en nada. Es cierto. Estaba en esta casa, en el tour de la oración, una familia, los invitamos, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero esto que estaba promoviendo el doctor Silva, de ir a orar a muchas casas, una pareja joven, le dijimos, ¿nos aceptan que oremos con todo nuestro amor? Dijo, mientras no nos afecte, y si va a ser beneficio, dijo el varón, voy a permitir. Dije, bueno, pues. Y es así, miren, el Evangelio ha tenido tanta distorsión. Por eso estudiamos un poco la historia de la iglesia y los enfadé con varias semanas. Yo sé que es aburrido, pero fíjense que es bien importante ver cómo la iglesia ha tenido periodos en los que ha sido muy limpia, muy fresca, muy sólida, e inmediatamente empieza a deshacerse. ¿Por qué? Porque se toman las Escrituras a favor del hombre y entonces se hace otro evangelio. Y dijo Pablo, no es que haya otro, es que ese está totalmente deshecho. Es que será mentira porque no hay dos. Pero sí hay periodos a través de la iglesia en que hemos visto en ciertos siglos que ya se está limpiando de cosas y viene y se desvía por favorecer a un grupo, a un país, a un estado, a una conveniencia humana. Entonces sí hay momentos en que la iglesia limpia, se vuelve a ensuciar, se limpia y se vuelve a ensuciar. Ha sido siempre. Y entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Y lo hemos comentado con los pastores, me preocupa a mí que no esté visto Cristo como quien es y que no se ha llevado el Evangelio de manera limpia. Siempre escuchamos frases humanistas aquí y allá, y un propósito mío era mostrar las doctrinas de la gracia. Entonces, solamente podemos entender bien la gracia, y bueno, primero podemos entender bien la Biblia si entendemos la gracia, que es el centro,
y podemos entender solamente la gracia si entendemos quién es Cristo. Entonces, en mi propósito, estábamos estudiando las doctrinas de la gracia. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Tomen su hoja, por favor. Y habíamos dicho, las doctrinas de la gracia son cimientos del cristianismo. El tema central de la Biblia entera es la gracia dada en la persona de Cristo. Más abajo puse, no es posible comprender el cristianismo sin haber comprendido los elementos fundamentales que le forman. La gracia es el marco majestuoso en donde solamente Jesucristo es expuesto de manera gloriosa y justa como el representante de la soberanía y el reino de Dios. Es el único capaz de mostrar en su persona la personalidad de Dios Padre, como lo son su amor y su justicia, su ira y su misericordia. Habíamos dicho que Dios es totalmente justo y totalmente bueno, que no deja de ser justo para ser más bueno, y por el contrario yo creo, y esto es bíblico, que la justicia es parte de su amor. ¿Sí? Lo dice varias veces. Si me amas, cumples la ley, cumples los mandamientos, ¿verdad? Si me amas, me sigues, me obedeces. Entonces, si hay amor, dice el Señor, tiene que haber justicia. Y dice, cuando amas a tu hijo, lo reprendes. Entonces, el amor de Dios siempre lo ha manifestado como algo muy recto, no como algo que todo lo deja pasar. Esa es una confusión que se tiene en la actualidad y por eso muchas iglesias son tan permisivas. Bien, habíamos hablado a continuación en su texto, antes de antes de poner las letras en negro ahí, dije que Juan Calvino, el teólogo francés, resumió estos 5 puntos a fin de estudiarlos y comprenderlos mejor. Estos puntos explican la gracia en relación con el hombre y por sus siglas en inglés forman el acróstico TULIP. Ya habíamos hablado de lo primero, ¿no? De la T, de por qué éramos, ¿qué? En la T, ahí dice, totalmente depravados, ¿verdad? Les voy a contar una historia, ya que les gustan las historias más que las galletas. Fíjense que es una historia en 3 actos, como siempre. El primer acto, llega un tipo a su casa, toca, le abre la mamá, avienta a la mamá, le da una patada al gato y protestando se va hasta el fondo de la casa, allá al patio, y acaricia amorosamente a su perro. Termina el acto. Segundo acto, vuelve a entrar a su casa, le abre el primo o la hermana y le da una cachetada, lo avienta y protesta y grita y va al final de su casa y acaricia amorosamente a su perro. Y el tercer acto es igual, para no hacerla larga. ¿Saben cómo se llama la obra? En el fondo era bueno. Allá en el fondo. Nosotros pensamos que en el fondo nuestra esencia es buena. ¿Cómo lo pensamos? Estamos seguros de eso. Es más, muchos cristianos totalmente convertidos y realmente salvos piensan que en el fondo su esencia, no la que Dios les dio, sino su esencia, en su voluntad, en sus elecciones y sus prioridades, son buenos. Es cierto. Así es cierto. Y más tiempo tenemos sentados en estas bancas y más pensamos que estamos incrementando esa bondad natural en nosotros, digna de nosotros. Lo estoy diciendo, lo estoy afirmando, Linda, no estoy haciendo una suposición, es cierto. Y se llega a ser núcleos de familias y decimos, nosotros ya tenemos aquí mucho tiempo y somos los más buenos. Siempre aprendemos. Es algo natural. No estoy inventando nada, no tengo nada contra nadie. Yo he pensado tanto que soy muy bueno. Solamente me casé y me di cuenta de que me salieron un montón de defectos. No te los tenía antes. Venían en el paquete del matrimonio. Ahí están. Fíjense que no somos en el fondo buenos como el amigo no somos buenos en realidad. Solo a través, pero entonces, hasta que nacemos de nuevo, ¿verdad? Entonces, si tienen duda todavía, yo espero que nadie la tenga, pero la palabra de Dios es muy, muy clara. Es más, dice el Señor, si alguien dice que no peca, entonces dice Dios, entonces yo sería mentiroso. Entonces, en el primer punto no podemos estar en contra. Y no hablo de Calvino, hablo de Dios.
No podemos estar en contra del primer punto de la gracia que nos enseña Calvino en ese orden, pero que nos enseña Dios en realidad. No sé si alguien tenga objeción, no nos espantaríamos, es totalmente natural que alguien diga, sí, Gerardo. Fuerte, por favor, no te alcanzo a escuchar. Sí, fuerte, por favor, gracias. Hay toda maldad de nosotros, sí. Sí, o sea, somos libres en ese cajón en el que estábamos, en esa separación que estábamos, en ese abismo, de nada más libres de pecar. No podíamos amar a Dios, ¿verdad? Ya lo había explicado yo con un muñequito que se cae, llega al fondo, ahí se queda atrapado y no puede ver a Dios. Muy bien, somos totalmente depravados. Voy a dar un resumen muy rápido. En esa lista que tienen ustedes en donde dice depravación total, dijimos, el hombre depravado no tiene relación con Dios, no conoce la luz, no conoce la verdad, nada de lo que hace agrada a Dios, su vida apunta a una muerte eterna. Fíjense que abajo dice en Juan 6:44, les puse una cita, ¿sí? En tal condición el hombre es incapaz de ir a Dios. Y dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, el hombre está totalmente discapacitado de actuar bien, no tiene la posibilidad de actuar bien. Si quieren leer en Mateo 7, versículos 17 al 18, si no, se los leo yo para agilizar. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Su respuesta fue, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol dar buenos frutos, el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice el Señor con esto que nuestros frutos, si no conocemos a Cristo, son malos, definitivamente. No lo quiero decir yo a ustedes, mis hermanos, porque no los quiera, sino porque Dios nos dice que no somos buenos. Durante algún tiempo yo estuve encargado del grupo de jóvenes y teníamos clases y algunas hamburguesas, no chocorroles como le gustan a Peter, pero sí hamburguesas esporádicamente y pizzas. Uno de los libros que yo les supliqué a mis alumnos y que les invito cuando gusten es un precioso libro del señor Andy Stanley. Es un pastor cristiano, hijo de otro pastor tremendamente prolífero. Y el libro se llama, en español, ¿Cuán bueno es suficientemente bueno? Este libro expresa de veras lo reprobado que somos. Está bien facilito. He regalado muchos. Este libro nos expone que el hombre siempre se cree bueno, que el hombre cree que lleva una lista mental de que hay mejores cosas que ha hecho que las malas, ¿no? Entonces, que de alguna manera la lleva librada con Dios. Y este libro nos dice, en realidad, de una manera bien cruda. Digo cruda porque mi mamá cuando lo empezó a leer dijo, ¿qué está diciendo contra Dios? Y entonces cuando lo terminó dijo, wow, somos todos culpables, somos todos reprobados. Entonces los invito a que lo lean, si alguien lo desea con mucho gusto. Va a cambiar muchas de las suposiciones que tenemos. Si no hemos estudiado la Biblia, lo va a cambiar. Y a veces si la hemos estudiado también las va a cambiar porque podemos darle un sentido diferente. Pero bueno, se los recomiendo. Quiero con esto solamente decir, no somos buenos. Ese es el primer punto. Y decimos más abajo, antes de donde dice elección incondicional, puse, el hombre no podía comunicar con Dios cuando lo deseaba. Dios ha sido quien estableció cada pacto para llevar al hombre en un orden y en un camino muy específico. El hombre no hizo nada que fuera perfecto. Dios dio virtudes a los hombres para que fueran utilizadas en un sentido específico, pero aún así, todo hombre falló y no hubo nadie que pueda cumplir la ley. Dios ha sido el proveedor perfecto, demostrando al hombre que es totalmente dependiente. Bien, primer punto, no hay problema. Yo espero totalmente depravados. Entonces, no podemos más que estar de acuerdo. En la elección incondicional, habíamos dicho que Dios no tomó ninguna condición, ningún aspecto del hombre para que fuera salvo. Simplemente salvó a los que Él eligió. No les vio ni color, ni tamaño, ni carácter.
Y definitivamente cualidades no, porque para Dios esas cualidades no servían si no estaban enfocadas a Él. Entonces, vamos a leer nada más en Romanos 9, versículo 11. Dice para que, bueno, ya lo leímos la semana pasada, pero dice para que conste que la decisión divina es pura elección y no depende del comportamiento humano, sino de la llamada divina. Esto lo dice en una versión que tengo de la Biblia. Pero el Señor, en todos los versículos que vienen ahí ya explicados y que vimos la semana pasada, nos dice que no los eligió por nada que hicieran, sino porque Él quiso. ¿Recuerdan ustedes a la prostituta que les abrió a los espías para que fueran? No tenía, era una prostituta. Era una prostituta, no había entrado al templo, al lugar santísimo a hacer sacrificios, no se había limpiado y el Señor la hizo, acepta. Él quiso, está por encima de todo su voluntad. Si no, no sería soberano, ¿verdad? Soberano. Gerardo, gracias. Hijo, no te escucho, perdón. Sí, definitivamente. Él alteró como Él quiso. ¿Por qué? Porque fue su voluntad, no porque les dio las cualidades y la pureza a nadie. Fíjense que dice en Lucas 10, 22, bueno, ya habíamos dicho, que el Padre le revela a quienes Él quiere solamente, a quienes Él quiere. Y en Efesios 1, 11 al 12 dice, fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Vamos a leer el texto que tienen ustedes abajo de elección incondicional, casi llegando a expiación limitada, donde dice, por eso, por favor, por eso es que cuando el Evangelio es compartido a un grupo de personas, solo se convierten quienes estaban predestinados o preordenados para ello. Eso sucedió desde que los apóstoles fueron a predicar en los tiempos primeros de la iglesia. Ellos cumplían con su misión, pero solo se convertían los que habían sido predestinados. Fíjense en Hechos 13, versículo 48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nada más creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Después, si quieren, en 2 de Tesalonicenses, dice, nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Miren, no voy a continuar. Hay tanto en este punto que tengo una concordancia en Salmo 65 que dice, bienaventurado el que tú escoges y atraes a ti para que habite en tus atrios. Es Él el que escoge, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, en fin. Está claro. Sí, pastor, adelante, dígame. Sí, es lamentable. En el último punto que vamos a estudiar, en el punto de la perseverancia, vamos a analizar esto muy a fondo, pero en realidad todos los puntos se conectan, no puede existir uno aislado. Sí es cierto lo que dice nuestro pastor, creemos que es un logro, de alguna manera lo creemos, aunque sepamos que el Señor nos eligió, luego decimos, híjole, y puede ser que no me salve. Ha habido, como digo, tantas razones para que la iglesia se desvíe. Hoy estamos muy desviados, es la verdad, estamos muy desviados del Evangelio. Es la verdad. Entre más iglesias hay, más se diversifican las opiniones. Entonces tenemos predicadores que son bien buenos en ciertos puntos, favorecen al hombre con estímulos, pero no los llevan a la realidad. Es como ponerles dulce el medicamento para que se lo tomen. Es como decir, bueno, si a mi hijo le dieron un antibiótico de cada 8 horas, pero pues es inyectado, mejor le pongo una diaria para que no le duela al pobrecito. Eso le hace daño. Me quedó mal el tubo este. Bueno. Eso le hace daño. Definitivamente le hace daño. Y eso es lo que tiene